Se apareció Jesucristo y les dijo: vayan por el mundo y proclamen la buena nueva a toda la creación. El que crea y sea bautizado se salvará. El que no crea se condenará. Estas son las señales que acompañarán a los que crean. Expulsarán demonios, hablarán lenguas, agarrarán serpientes en sus manos, y aunque beban veneno no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos y lograrán la salud. Evangelio según San Marcos, capítulo 16, versos 15 al 20. Demos testimonio de lo que anunciamos y de lo que creemos. Notas amables a la palabra de Dios, martes 25 de abril, año 2023. Nuestro santo para hoy, San Marcos, evangelista. En el elenco de los autores del Evangelio, aquellos que pusieron por escrito la palabra de Dios, que la vivieron, la escucharon, la transmitieron. En la Santa Biblia aparecen 4 autores: Marcos, Mateo, Lucas y Juan. Hoy la Iglesia celebra precisamente ese día de San Marcos evangelista. Damos testimonio de lo que anunciamos y de lo que creemos. Es la propuesta de la palabra de Dios para hoy. Pensar en esa posibilidad de qué puede dar testimonio una persona. Solamente tiene una sola respuesta. Una persona da testimonio de lo que anuncia y de lo que cree. Vayan por el mundo y anuncien el Evangelio. El que crea, que se bautice, se salvará. El que no crea, ya le cerró las puertas a la salvación y a Dios. Esas son las alternativas que presenta el Evangelio. Hoy, en el día de San Marcos, hablamos del testimonio que es tan importante para anunciar el Evangelio. Uno se atrevería a decir que el testimonio es mucho más trascendental que dar discursos de la misma palabra. La gente admiraba demasiado a Jesucristo, los judíos. Hombre maravilloso, caritativo, persona que daba la vida por los demás, se preocupaba por los más necesitados, tenía poderes para sanar, para limpiar, para convertir. Ese es el impacto que dio Jesús de Nazaret ante el mundo judío. Y el segundo impacto es la sabiduría con que habla, la experiencia como cuenta las cosas. 2 impactos de Jesús de Nazaret. Damos testimonio de lo que creemos y de lo que anunciamos. Vayan y anuncien la palabra, en la propuesta del Hijo de Dios para todos aquellos que crean seguir y quieran seguir a Jesús de Nazaret. Vivir de acuerdo al Evangelio y sentirse como Él. Hombres, mujeres, niños, familias, adolescentes, todo el que quiera seguir al Hijo de Dios, escuche la palabra y póngala en práctica. Eso sería así, como en 2, 3 palabritas, muy corto, para decirle a una persona: la clave está ahí, escuche la palabra y póngala en práctica. ¿Cómo puede ser un buen comunicador de la buena nueva del Salvador, del mundo, en la palabra de Dios? Y había que ubicarse en la mandato de Dios. Para ser un buen predicador de la palabra de Dios, lo primero es que el Evangelio es de Dios y es obra de Dios, es palabra de Dios y la esencia se llama Dios. Por ende, hay que leerlo y escucharlo y aprenderlo como una obra de Dios. Es lo primero que debe tener en cuenta una persona para ser un buen proclamador de la palabra de Dios.
Un buen catequista, una persona que enseña la palabra a los demás, que educa y forma a las parejas que van a contraer el sacramento del matrimonio, que educa y es docente en un colegio y hace esa obra en nombre de Dios, la va a hacer muy bien y va a tocar el corazón de todos los que lo escuchen, siempre y cuando cumpla con unos tres requisitos. El primero es que lo que la persona está anunciando se llama palabra de Dios y no se puede salir de ahí. No es bueno dar consejos personales, sino en nombre de la palabra de Dios. No es bueno decir es que ya a mí se me ocurre o yo pensaría esto. No, es que usted está hablando palabra de Dios. Entonces, lo primero es cuidar mucho que se trata de no salirse del marco de la palabra de Dios. Lo segundo es si es una buena vida nueva, si se trata de eso, de anunciar la vida nueva como noticia para la humanidad, aprenderla como tal, como buena nueva. La palabra buena nueva significa en la Biblia vida, esperanza, gracia, perdón. Es decir, la palabra que predicó Jesucristo se llama buena nueva, evangelion. La palabra evangelio, que es una palabra de origen griego, y cuando la decimos en español, vendría a traducir vida nueva, buena nueva. Entonces uno no entiende una persona que pretenda ser un excelente comunicador de la palabra de Dios, que sea amenazante cuando habla de la palabra de Dios, que presione psicológicamente a los demás, que manipule la palabra de Dios, que utilice la palabra de Dios. Uno no entiende eso. Porque se supone que el segundo requisito, según el Evangelio, es que usted está anunciando la buena nueva. Uno no puede anunciar a Dios como poniendo en dificultades a los demás para que le crean. No, la buena nueva significa renovación, alegría, esperanza, perdón, reconciliación. Todas las notas pues carismáticas y de gran tono de caridad y misericordia, así hay que predicar el Evangelio. La tercera posición para ser un buen predicador de la palabra de Dios es que cada persona sea consciente que se debe anunciar la palabra por todo el mundo, es decir, que no tiene límites. La palabra de Dios es universal. Vayan por todo el mundo y anuncien mi palabra. En ninguna parte del Evangelio dice, limítese a predicar la palabra donde usted vive. El Evangelio no dice eso. El Evangelio dice, por donde usted vaya caminando, anuncie la palabra, dé ejemplo de la palabra, enseñe la palabra, sáquele tiempito a los demás, por donde vaya caminando. En cualquier país, en cualquier parte, en cualquier barrio, en cualquier sitio, debe la persona anunciar la palabra. Es universal, no es para un solo sitio. La palabra es para todo el mundo. El Papa Francisco dice hay que llevarla siempre el Evangelio, una copiecita del Evangelio en el bolsillo. Oigan lo que dice el Papa Francisco, siempre hay que llevar en el bolsillo de atrás un librito pequeñín donde hay una copia del Evangelio. Siempre lleve el Evangelio en el bolsillo. Cuando se trata de anunciar la palabra, las implicaciones de anunciarla es explicarle y dedicarle tiempo a los demás. Anunciar lo que están viendo y lo que están oyendo es lo que se cumple en la palabra. Uno no puede enseñar lo que uno no sabe, lo que uno no ha experimentado y lo que uno no cree. Es muy importante tener primero una buena experiencia de Dios. Anunciar tiene sentido altruista para los más necesitados. Anunciar y la recomendación es vayan a los pobres, a los corazones afligidos, dice el capítulo 6 de la profecía de Isaías. Anunciar también es un convencimiento personal de anunciar la palabra, anunciar el evangelio de la vida. Anunciar implica dar testimonio de lo que usted le está contando a los demás. Entonces hay que preocuparse también por dar buen ejemplo.
por explicar la palabra, pero ser ejemplos de la misma predicación. Y terminamos hoy hablando de nuestro personaje. Nuestro santo de hoy es San Marcos Evangelista. Y San Marcos aprendió muy bien la lección de anunciar el Evangelio, conocido como el Evangelista, y tuvo la dicha de escuchar a proclamadores muy buenos de la palabra de Dios. Tuvo profesores excelentes, San Pablo, tuvo a Bernabé, tuvo a San Pedro, la cabeza de la Iglesia Católica. Tres profesores muy buenos tuvo el evangelista San Marcos, que los escuchó predicar a ellos. Y en el libro de los Hechos de los Apóstoles aparece el nombre de este evangelista como Juan Marcos. El nombre completo sería Juan Marcos. Pedro marchó a casa de María, madre de Juan, por sobrenombre Marcos, dice el capítulo 12 de los Hechos de los Apóstoles. En Marcos se cumple lo que implica anunciar un evangelio, lo que los ojos vieron y los oídos escucharon. Lo que los ojos vieron, lo que los oídos escucharon. Damos testimonio de lo que anunciamos y de lo que creemos. Salud, paz y bendición. Bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué.